Mi hermano gemelo Hugo vino a visitarme al centro psiquiátrico, con la cara cubierta de moretones y el espíritu completamente destrozado. Cuando me di cuenta de que el esposo de mi sobrina Camila no solo abusaba de ella, sino también de mi propio hermano, supe que tenía que actuar. Así que decidí cambiar de lugar con él y enseñarles a ese monstruo, Darío, y a su familia una lección que nunca olvidarían. Me llamo Héctor. Y esta es la historia de cómo me convertí en el protector de mi hermano. Me pregunto cuántos padres y abuelos están escuchando esto ahora mismo. Escriban su ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde ha viajado esta noche esta historia sobre proteger a la familia. Hugo y yo somos gemelos idénticos, tan parecidos como dos gotas de agua, pero nuestros destinos resultaron tan diferentes como una tormenta y un lago en calma, como un lobo y un cordero. La gente decía que yo no estaba bien, que estaba loco. El médico dijo que tenía un trastorno de control de impulsos. Yo lo describo como sentir demasiado. Siento todo 10 veces más intensamente que otras personas. Mi alegría puede hacer que mi pecho explote, y mi ira. Eso es lo que me trajo aquí. En el momento en que Hugo cruzó esa puerta, supe que algo andaba mal. Su ojo izquierdo estaba tan hinchado que estaba cerrado, morado y negro. Cortes recientes cubrían sus nudillos. Protegía su lado derecho. Costillas rotas. Dios mío. Hugo, ¿qué pasó? Intentó sonreír. Deberías ver cómo quedó el otro tipo, bromeó. Pero se le quebró la voz. Yo había estado encerrado en el hospital estatal durante 10 años. Cuando tenía 17 años, mandé a 3 tipos al hospital por acorralar a Hugo. El juez me llamó un peligro para la sociedad. Tal vez tenía razón. Es el esposo de Camila, dijo Hugo, desplomándose en la silla. Darío. Golpea a Camila todos los días. Ahora ha empezado con la pequeña Anita también. Ella solo tiene 3 años. La silla crujió bajo mi agarre. La dulce Anita, una bebé que solo había visto en fotos. Cuando intenté detenerlo ayer, él y su familia me atacaron. Su madre, Berta, y su hermana, Beatriz, me sujetaron mientras él usaba su cinturón. Ese fuego familiar ardió en mi pecho, pero esta vez no era salvaje. Esta vez estaba enfocado. Caminé hacia la ventana con barrotes. 10 años haciendo flexiones en estas barras, leyendo cada libro, aprendiendo a controlar la tormenta dentro de mí. Los médicos pensaban que me estaban rehabilitando. Me estaban forjando en algo más letal. Hugo, mírame de verdad. Él levantó la cabeza, como si se mirara en un espejo. La misma cara, las mismas cicatrices, el mismo remolino en el pelo. La única diferencia era que yo me había vuelto más fuerte mientras que a él lo habían golpeado hasta el cansancio. Somos idénticos. Nadie podría distinguirnos. La comprensión amaneció en su ojo bueno. Héctor, no puedes. Esa gente son animales. Sonreí fríamente. Hermano, he estado viviendo con animales durante 10 años. La diferencia es que estos están encerrados y aquellos andan libres. Le agarré los hombros. Tú te quedarás aquí donde es seguro. Yo voy a salir para encargarme de Darío. Voy a proteger a Camila y a Anita como debería haberlo hecho todo este tiempo. Por primera vez, el rostro de Hugo mostró esperanza. En una hora, habíamos cambiado de ropa, identificaciones y vidas. 20 minutos después, salí por las puertas del hospital como Hugo, vistiendo su ropa gastada que olía a miedo y derrota. El guardia de seguridad apenas miró los papeles de alta. El viaje en autobús hacia el otro lado de la ciudad tomó 45 minutos a través de vecindarios que empeoraban progresivamente. Aceras agrietadas, ventanas tapiadas, hierba muerta. Aquí era donde vivía mi hermano, donde mi sobrina estaba creciendo. El número 1247 era una casa azul descolorida con la pintura descascarada y un patio de tierra. El buzón colgaba torcido. Podía oler algo podrido desde la calle. La llave giró con un sonido chirriante. El olor me golpeó primero. Platos sin lavar. Cigarrillos rancios. Algo agrio. La sala de estar era un caos. Ropa tirada por todas partes. Botellas de cerveza vacías. Un televisor a todo volumen. Desde la cocina llegaban sonidos silenciosos. Alguien tratando de no hacer ruido. Entonces la vi.
Anita estaba sentada en el rincón detrás de una cesta de ropa sucia, casi invisible. Llevaba un vestido rosa manchado que le quedaba demasiado grande para su pequeño cuerpo. Su cabello oscuro colgaba enredado alrededor de una cara que debería haber estado brillante de travesura. En cambio, sus ojos tenían el cansancio de alguien mucho mayor. Ella levantó la vista y se apretó más contra el rincón. «Abuelo», susurró. Mi corazón se rompió. Esta pequeña niña tenía miedo de su propio abuelo. «Hola, cariño», dije suavemente, agachándome. «¿Papá?», llamó una voz nerviosa desde la cocina. «¿Eres tú?». Camila apareció en la puerta. Apenas reconocí a mi sobrina. La mujer vibrante que recordaba era ahora un fantasma. Dolorosamente delgada, ojeras bajo los ojos, vistiendo mangas largas a pesar del calor del verano. Sostenía un paño de cocina, como un escudo. «Oh», dijo con alivio. «Solo eres tú, papá». Pero incluso ese alivio estaba teñido de miedo. Se movía como alguien que espera ser golpeado. Hombros encorvados, pasos cuidadosos. Cuando se agachó para recoger un juguete, hizo una mueca y protegió su lado izquierdo. «¿Cómo estuvo tu cita?», preguntó, sin mirarme a los ojos. La casa contaba su historia. Juguetes rotos en los rincones, marcas de rasguños en las paredes. Sin fotos, sin decoraciones, solo supervivencia. Camila volvió a la cocina, moviéndose como un ratón. Anita permaneció en su rincón con una muñeca sin cabeza, ambas existiendo en un miedo constante, esperando el próximo golpe. Estaba procesando esta pesadilla cuando unos pasos pesados retumbaron por el pasillo. «Vaya, vaya, vaya, miren lo que trajo el gato». Berta estaba parada en el pasillo como un buitre con una bata de caza floral, su cabello gris recogido en un moño apretado. Era una mujer corpulenta con ojos pequeños y malvados que barrieron la habitación con disgusto. «Ahí estás, pedazo de basura inútil», gruñó. «¿Dónde diablos has estado todo el día? ¿Sentado en la oficina de algún médico mientras mi hijo se rompe el lomo trabajando para mantener un techo sobre tu cabeza?» Camila se encogió y Anita se hizo más pequeña en su rincón. Ya habían escuchado esto antes. «Miren este basurero». Berta pateó una botella de cerveza vacía. «Con razón, mi Darío llega a casa estresado». Beatriz salió de una habitación luciendo como una versión más joven y mala de su madre. Detrás de ella venía un niño regordete de 5 años con chocolate alrededor de la boca y una arrogancia de quien se cree con derecho a todo. «El tío Hugo ha vuelto», anunció Beatriz burlonamente. «Qué bien». El niño, Carlitos, inmediatamente se fijó en Anita. Marchó hacia ella y le arrebató su muñeca sin cabeza. «Esto es estúpido», declaró. «¿Por qué juegas con juguetes rotos? Tú también eres estúpida. Devuélvemelo», susurró Anita. «No. El que lo encuentra se lo queda». Lo lanzó contra la pared y luego empujó a Anita lo suficientemente fuerte como para derribarla. Camila corrió desde la cocina. «Carlitos, no». Se dejó caer junto a Anita, atrayendo a su hija a sus brazos. «Mi amor, ¿estás bien?». «Quítale las manos de encima», ladró Berta. «No te atrevas a mimar a esa mocosa». «Es mi hija», dijo Camila en voz baja, sosteniendo a Anita protectoramente. Beatriz dio un paso adelante y agarró el brazo de Camila, tirando de ella. «Tu hija necesita aprender a compartir». Él la lastimó. «Cállate». Beatriz empujó a Camila hacia atrás. «Tú no me dices cómo criar a mi hijo». Carlitos, envalentonado, echó el pie hacia atrás para patear a la llorosa Anita. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Crucé la habitación antes de que alguien pudiera parpadear. Mi mano se cerró alrededor del tobillo de Carlitos en medio de la patada. «No», dije en voz baja. El niño trató de soltarse, pero mi agarre era de hierro. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Suéltame», chilló. «Abuela mamá». Me mantuve firme. «No la tocas. No le quitas sus juguetes. No la empujas. ¿Entiendes?». Berta cargó hacia mí. «Suelta a mi nieto. ¿Cómo te atreves?». Solté a Carlitos y me puse de pie en toda mi altura. Berta tuvo que estirar el cuello hacia arriba, y algo en mis ojos la hizo retroceder. Su nieto necesita modales. No me digas cómo criar a mi familia.
Ella fanfarroneó, pero su voz había perdido su veneno. No eres más que un mantenido. Di un paso adelante. Ella retrocedió 2. Las cosas van a cambiar por aquí. A partir de ahora. Beatriz agarró la mano de Carlitos. Vamos, bebé. Vamos a la habitación de la abuela. Pero quiero jugar. Hoy no, dijo Beatriz rápidamente. Sin quitarme los ojos de encima. Los 3 se retiraron por el pasillo, susurrando frenéticamente. Una puerta se cerró de golpe y se puso el seguro. Camila todavía estaba en el suelo, sosteniendo a Anita, mirándome con los ojos muy abiertos. Papá, ¿qué te ha pasado? Nunca te habías enfrentado a ellos antes. Me arrodillé junto a ambas. Tal vez ya era hora de que empezara. La casa cayó en un silencio incómodo por el resto de la tarde, pero sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. El rugido del motor de una motocicleta cortó el silencio de la medianoche como una motosierra a través de un vidrio. Había estado acostado despierto en la estrecha sala de estar, usando un sofá apolillado como cama, escuchando la respiración tranquila de Camila y Anita desde el dormitorio trasero. El sonido que había estado temiendo finalmente había llegado. Darío había llegado a casa. El motor chisporroteó y murió con una tos violenta, seguido por el estruendo de algo metálico golpeando el suelo. Probablemente la moto cayéndose. Pasos pesados e inestables tropezaron por el camino de entrada, acompañados por una serie de maldiciones arrastradas que harían sonrojar a un marinero. Maldita porquería de moto. Perdí de nuevo. Las malditas cartas estaban trucadas. Me senté lentamente, cada músculo de mi cuerpo enrollado como un resorte. Era el momento. Este era el monstruo que había estado aterrorizando a mi familia durante años, y estaba a punto de cruzar esa puerta, borracho, enojado y buscando a alguien a quien lastimar. La puerta principal explotó hacia adentro con un golpe que sacudió toda la casa. Darío llenó el marco de la puerta como una pesadilla hecha carne. Casi 2 metros de músculo convertido en grasa, vistiendo una camisa de trabajo manchada de grasa y jeans que apestaban a cerveza y cigarrillos. Su cara estaba roja por el alcohol, y sus pequeños ojos de cerdo barrieron la habitación con la inteligencia mezquina de un depredador. Camila, bramó lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. ¿Dónde diablos estás? Tráeme agua. Ahora. Desde el dormitorio trasero llegó el sonido de susurros frenéticos y el gemido asustado de una niña. Anita se había despertado y tenía miedo. Dije, ahora. Darío pateó una silla, enviándola a estrellarse contra la pared. ¿Y qué hace este viejo bastardo durmiendo en mi sofá? Se enfocó en mí con el tipo de mirada que un hombre le da a algo que está a punto de pisar. En su estado de embriaguez, probablemente pensó que me acobardaría como siempre lo había hecho antes. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. «Levántate, viejo», gruñó, tambaleándose ligeramente sobre sus pies. «Si quieres vivir en mi casa, sigues mis reglas. Primera regla. Cuando llego a casa, tú desapareces». Me levanté lenta y deliberadamente. En toda mi altura, era solo unos centímetros más bajo que él. Pero 10 años de condicionamiento en prisión me habían tallado en algo más duro de lo que él jamás sería. «Tu casa», dije en voz baja. «Esta es la casa de Camila. Ella paga el alquiler». La cara de Darío se retorció de rabia. ¿Acabas de responderme?» Dio un paso tambaleante hacia adelante, levantando la mano. «Te enseñaré un poco de respeto, pedazo de basura inútil». La bofetada que lanzó fue salvaje, telegrafiada. El tipo de golpe descuidado que funciona con mujeres y niños asustados. Atrapé su muñeca en medio del aire, como si atrapara una pelota lenta. ¿Qué demonios? Los ojos de Darío se abrieron de par en par por la sorpresa. Trató de retirar su mano, pero bien podría haber estado atrapada en una trampa de acero. Apreté. No lo suficientemente fuerte como para romper nada todavía. Solo lo suficiente para llamar su atención. «Necesitamos hablar sobre las nuevas reglas por aquí. Suéltame». Trató de lanzar un puñetazo con su mano libre, pero atrapé esa muñeca también. Ahora lo tenía completamente indefenso, con ambos brazos atrapados, balanceándose sobre sus pies como un espantapájaros en una tormenta de viento. Regla número 1.
dije aplicando presión a su muñeca derecha. Ya no golpeas a Camila. Crack. El sonido de su muñeca rompiéndose fue agudo y limpio, como romper una rama seca. El grito de Darío podría haber roto las ventanas. Regla número 2. Continué como si nada hubiera pasado. No tocas a Anita. Jamás. Antes de que pudiera gritar de nuevo, le clavé el puño en el plexo solar con precisión quirúrgica. Todo el aire salió de sus pulmones en un soplido, y sus ojos se pusieron en blanco. Solté su muñeca y se desplomó en el suelo como un saco de cemento húmedo. Desde el pasillo llegó el sonido de puertas cerrándose y susurros frenéticos, pero Berta y Beatriz estaban demasiado asustadas para venir a investigar. Temprano a la mañana siguiente, 2 oficiales de policía estaban en el porche delantero. Las luces rojas y azules de sus patrullas proyectaban sombras en el vecindario. El sargento mayor sostenía una libreta mientras su compañero más joven mantenía su mano cerca de su arma. ¿Es usted Hugo?, preguntó el sargento. Sí, señor. Soy el oficial Méndez. Este es el detective Castillo. Recibimos una denuncia sobre una agresión. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado. Camila salió del dormitorio agarrando su bata con Anita asomándose detrás de sus piernas. Darío estaba sentado desplomado en una silla de la cocina, con su muñeca derecha envuelta en una férula improvisada. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Ahí está. Darío señaló con su mano buena. Ese viejo loco me atacó. Me rompió la muñeca sin motivo. Quiero que lo arresten. El oficial Méndez nos miró a ambos. Señor, ¿puede decirnos su versión? Llegué a casa del trabajo y él simplemente se volvió loco. Darío gimió. Empezó a agarrarme, torciéndome el brazo. Creo que está teniendo un colapso mental. El detective Castillo examinó la muñeca de Darío. Esta es una lesión grave. Señor, ¿cuál es su versión? Metí la mano en el cajón de la cocina donde Camila guardaba los papeles importantes. Mi hermano lo había documentado todo. Oficiales, antes de ir más lejos, deberían ver esto. Extendí informes médicos sobre la mesa. Fotos de moretones, radiografías de costillas rotas. Notas del médico describiendo lesiones consistentes con violencia doméstica. Todas con fechas de más de 2 años. Todas con el nombre de Camila. Estos son los registros médicos de mi hija. Dije en voz baja, cada vez que él la ha golpeado. El oficial Méndez recogió una foto. La cara de Camila tan hinchada que sus ojos estaban casi cerrados. Dios santo. Y estos son mis registros médicos de ayer. Más fotos de violencia. Él hizo esto cuando intenté evitar que golpeara a mi nieta. El detective Castillo estudió las fechas. Señor, estos registros muestran un patrón que se remonta a años. Nos está diciendo que este anciano lo atacó aleatoriamente. La cara de Darío se puso roja. Esas son. Ella se cayó por las escaleras. Es torpe. Múltiples veces. Méndez levantó una ceja. Se rompió sus propias costillas cayendo por las escaleras. Miren mi muñeca, protestó Darío. Después de que intentaste golpearlo, dije con calma, delante de testigos, en su propia casa, donde has estado abusando de su hija durante años. Camila dio un paso adelante, su voz apenas un susurro. Oficiales, es verdad, todo lo que hay en esos archivos. Me golpea casi todos los días. Ayer golpeó a mi padre cuando intentó proteger a Anita. Los oficiales intercambiaron una mirada. Señor, dijo Méndez con frialdad, podríamos arrestarlo ahora mismo basándonos en esta evidencia. La única razón por la que no lo hacemos es porque sus víctimas aún no han presentado cargos. Pero mi muñeca se rompió cuando usted agredió a un anciano en su propia casa. Castillo interrumpió. Tiene suerte de que no haya hecho algo peor. Esta es su única advertencia. Si nos vuelven a llamar, irá a la cárcel. Dejaron a Darío sosteniendo su muñeca rota, mirando los registros médicos que destruyeron su historia de víctima. Después de que la patrulla desapareció, la casa quedó en silencio, excepto por las conversaciones susurradas desde la habitación de Berta y Beatriz. Esa noche, pude escuchar a Berta y Beatriz susurrando frenéticamente en la cocina, planeando su próximo movimiento. A la hora de la cena, la familia había decidido aparentemente su estrategia.
Berta salió de su habitación con una actitud casi alegre, mientras que Beatriz realmente logró lo que podría haber sido una sonrisa. Incluso Darío, a pesar de su muñeca rota, parecía más seguro de lo que había estado desde la visita de la policía. «Hugo», llamó Berta con una voz dulce como la miel que me puso la piel de gallina. «¿Por qué no te unes a nosotros para cenar esta noche? Hice tu favorita, sopa de pollo». Camila levantó la vista de donde estaba alimentando a Anita con sorpresa, parpadeando en su rostro. En todos los años que había vivido aquí, Berta nunca había invitado a su padre a comer con la familia. «Eso es muy amable de tu parte», respondí con cuidado, tomando asiento en la mesa de la cocina. El plato de sopa que Berta colocó frente a mí olía delicioso, pero algo en su expresión ansiosa activó todas las alarmas en mi cabeza. «Vamos, pruébala», instó, prácticamente rebotando sobre sus pies. «Le puse condimento extra solo para ti». Levanté la cuchara a mis labios, fingiendo tomar un sorbo. Luego, de repente, sacudí el codo como si me hubiera asustado por un sonido. El plato salió volando, la sopa salpicando por el suelo en un charco humeante. «Oh, no», exclamé, saltando. «Lo siento mucho, Berta. Qué torpe soy». Su rostro pasó por varias emociones en rápida sucesión. Decepción, ira, luego una comprensión forzada. «Oh, está bien. Estas cosas pasan», pero capté la mirada que pasó entre ella y Beatriz. Habían contado con que esa sopa funcionara. «Solo me haré un sándwich sencillo», dije, limpiando el desastre. «No te molestes en hacer otra tanda». El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. Alrededor de las 10, anuncié que estaba cansado y me acomodé en el sofá de la sala, cubriéndome con la fina manta. En minutos, estaba respirando profunda y uniformemente con toda la apariencia de un hombre profundamente dormido. Pero no estaba durmiendo. Cada sentido estaba agudizado, esperando. Alrededor de la medianoche, escuché el suave crujido de las tablas del suelo. Alguien se movía por la casa, tratando de ser silencioso. Los pasos se detuvieron fuera de la sala de estar. Luego se acercaron. A través de los párpados apenas abiertos, vi la silueta de Darío contra la tenue luz del pasillo. A pesar de su muñeca lesionada, llevaba un rollo de cuerda en su mano buena. Su rostro estaba decidido y sombrío, mientras se acercaba al sofá. Se movía lenta y cuidadosamente, tratando de no despertar a su víctima prevista. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano para agarrar mi hombro. Fue entonces cuando ataqué. Mi mano salió disparada y se cerró alrededor de su garganta antes de que pudiera hacer un sonido. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el terror mientras yo me sentaba, mi agarre cortando su suministro de aire. «¿Vas a algún lado?», susurré. Trató de luchar, pero 10 años de condicionamiento en prisión me habían dado una fuerza que él no podía igualar, especialmente con un brazo inútil. En segundos, estaba inconsciente. Me tomó menos de 5 minutos arrastrarlo al dormitorio y asegurarlo al marco de la cama con su propia cuerda. Lo amordacé con una funda de almohada para mantenerlo callado. Luego di un paso atrás para admirar mi trabajo. Ahora venía la parte complicada. Me deslicé por la puerta trasera del dormitorio que daba al pequeño patio. Luego me arrastré hacia el lado de la casa donde estaba ubicada la habitación de Berta y Beatriz. Tomando una respiración profunda, comencé a golpear la pared y a gritar a todo pulmón. «Ayuda, Berta, Beatriz. Me está golpeando. Ayúdenme, por favor». Añadí algunos gemidos convincentes y el sonido de muebles siendo derribados para vender realmente la actuación. «Se ha vuelto loco. Me va a matar. Ayuda». En segundos, escuché pasos corriendo hacia el dormitorio. Berta irrumpió primero por la puerta del dormitorio, empuñando un rodillo de madera como un arma, su rostro retorcido con una alegría salvaje. Justo detrás de ella venía Beatriz empuñando el mango de metal de un trapeador con el entusiasmo de alguien que había estado esperando años por este momento. «¿Dónde está?», siseó Berta entrecerrando los ojos en la habitación oscura. «¿Dónde está ese viejo bastardo?». El dormitorio estaba completamente a oscuras excepto por una fina franja de luz del pasillo. En la cama, podían distinguir la silueta de una figura atada y luchando. Sonidos ahogados provenientes de detrás de lo que parecía ser una mordaza.
Allí, Beatriz señaló con su arma improvisada. Está tratando de soltarse. Lo que no podían ver en la oscuridad era a mí agazapado en el rincón con la cámara de mi teléfono grabando todo. Lo que tampoco podían ver era que la persona atada a la cama no era yo en absoluto. Esto es por romperle la muñeca a Darío. Berta levantó el rodillo sobre su cabeza y lo bajó con fuerza sobre las costillas de la figura. El grito ahogado que siguió debería haberlas hecho detenerse, pero estaban demasiado atrapadas en su sed de sangre para notar que sonaba mal. Y esto es por avergonzar a nuestra familia. Beatriz balanceó el mango del trapeador como un bate de béisbol conectando con lo que ella pensaba que era mi hombro. Pero en realidad era el brazo ya lesionado de Darío. Más gritos ahogados, más lucha desesperada contra las cuerdas. Golpéalo más fuerte, jadeó Berta, bajando el rodillo una y otra vez. Hazle pagar por pensar que podía enfrentarse a nosotras. Beatriz estaba en un frenesí ahora, lloviendo golpes sobre la figura indefensa. ¿Crees que eres tan rudo ahora, viejo? No eres tan rudo cuando no puedes defenderte. La paliza continuó por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 2 o 3 minutos. Ambas mujeres respiraban con dificultad. El sudor corría por sus rostros mientras se turnaban para golpear a su víctima con todo lo que tenían. Finalmente, Berta dio un paso atrás, limpiándose la frente con el dorso de la mano. Creo que ha aprendido la lección. ¿Deberíamos desatarlo?, preguntó Beatriz, todavía agarrando su arma. Aún no. Déjalo pensar en lo que pasa cuando se cruza con la familia. Fue entonces cuando me levanté y encendí el interruptor de la luz. El brillo repentino hizo que ambas mujeres entrecerraran los ojos y se los protegieran. Cuando su visión se aclaró, se encontraron mirando una escena que perseguiría sus pesadillas para siempre. Darío yacía atado a la cama. Su rostro era una máscara de sangre y moretones. Su muñeca rota doblada en un ángulo imposible. Sus ojos estaban muy abiertos por el dolor y el terror sobre la mordaza. Y su pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y superficiales. El rodillo de Berta cayó al suelo con estrépito. La boca de Beatriz se abrió en una perfecta O de horror. Sorpresa, dije con calma, sosteniendo mi teléfono con la cámara aún grabando. Saluden a la evidencia. Dios mío, susurró Berta, mirando a su hijo inconsciente. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lo que han hecho, corregí, es cometer agresión agravada con armas, en cámara, con audio claro de ustedes admitiendo que fue venganza. Beatriz temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Nosotras, pensamos. Tú dijiste. Dije que Darío me estaba golpeando. Ustedes asumieron que yo era el que estaba atado. Esa suposición les acaba de costar a ambas unos 10 años de prisión. Berta cayó de rodillas junto a la cama, alcanzando a Darío con manos temblorosas. Bebé, lo siento mucho. No sabía. No quise. No lo toques, espeté. Ya han hecho suficiente daño. Sostuve el teléfono de nuevo, asegurándome de que pudieran ver la luz roja de grabación. Esto es lo que va a pasar. Voy a llamar al 911. Ambas van a ir a la cárcel. Y este video se va a asegurar de que se queden allí por mucho tiempo. Ambas mujeres lloraban ahora. La realidad de lo que habían hecho finalmente se hundía en ellas. En minutos, estaba al teléfono con el 911 reportando una agresión grave. El aullido de las sirenas cortó el aire de la noche como una sinfonía de justicia. Luces rojas y azules pintaron el callejón estrecho en colores estroboscópicos, mientras 2 patrullas y una ambulancia se apretaban en el espacio reducido frente a la casa. El oficial Méndez fue el primero en entrar por la puerta, su mano descansando en su arma hasta que me vio parado tranquilamente en la sala de estar. El detective Castillo lo siguió de cerca, junto con 2 paramédicos empujando una camilla. Señor Hugo, ¿cuál es la situación? La situación, dije sosteniendo mi teléfono, es que tengo evidencia en video de agresión agravada con armas mortales. Los llevé al dormitorio donde Berta y Beatriz estaban acurrucadas en el rincón, todavía en estado de shock por lo que habían hecho. Darío yacía inconsciente en la cama, su respiración superficial y dificultosa. Dios santo, murmuró uno de los paramédicos inmediatamente poniéndose a trabajar revisando los signos vitales de Darío.
Este tipo está en mal estado. Múltiples contusiones, posible hemorragia interna. Y esta muñeca está completamente destrozada. El detective Castillo miró el rodillo manchado de sangre y el mango del trapeador en el suelo, luego a las dos mujeres. Señoras, están bajo arresto por agresión agravada. Pero pensamos. Berta comenzó a protestar. Señora, no me importa lo que pensaron. Golpearon a un hombre con armas mientras estaba atado a una cama. Eso es intento de homicidio en mi libro. El oficial Méndez ya les estaba leyendo sus derechos mientras les colocaba las esposas alrededor de las muñecas. Beatriz sollozaba incontrolablemente mientras Berta seguía mirando a su hijo inconsciente con horror. El video lo muestra todo. Le dije al detective Castillo, entregándole mi teléfono. Entraron con armas. Admitieron que era venganza y lo golpearon durante varios minutos mientras estaba indefenso. Castillo miró las imágenes, su expresión oscureciéndose con cada segundo que pasaba. Esta es una de las evidencias más claras de agresión que he visto. Estas mujeres se van a ir por un largo tiempo. Los paramédicos cargaron a Darío en la camilla, trabajando frenéticamente para estabilizarlo. Necesitamos llevarlo al Hospital General de inmediato. Tiene al menos 3 costillas rotas y me preocupa la hemorragia interna. Mientras lo sacaban, Berta gritó desesperadamente. Darío, bebé, lo siento. No sabía que eras tú. Ahórrese eso para el juez, dijo el oficial Méndez, guiándola hacia la patrulla. En 1 hora, la casa estaba vacía excepto por mí, Camila, Anita y un niño de 5 años muy confundido. Carlitos estaba parado en medio de la sala, mirando las manchas de sangre y los muebles volcados, tratando de procesar lo que le había pasado a su mundo. Su abuela y su madre se habían ido. Su tío estaba en el hospital, y el anciano al que había estado intimidando estaba repentinamente a cargo. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó con una voz pequeña. ¿Tu mamá y tu abuela hicieron algo muy malo?, expliqué, agachándome a su nivel. Lastimaron a alguien, así que la policía tuvo que llevárselas. Su labio inferior comenzó a temblar. A pesar de todo su comportamiento malcriado, seguía siendo solo un niño asustado cuyo mundo acababa de colapsar. ¿Estoy en problemas yo también?, susurró. Eso depende, dije seriamente. ¿Recuerdas cómo trataste a Anita?, asintió, luciendo avergonzado. ¿Y recuerdas lo que te dije sobre cómo se supone que deben comportarse los caballeros? Otro asentimiento. Bueno, Carlitos, esta es la cuestión. Tu mamá y tu abuela se irán por un tiempo. Eso significa que te quedarás con nosotros. Y en esta casa, tenemos reglas. Me levanté y caminé hacia donde Anita se asomaba detrás de las piernas de Camila. Anita, dije formalmente, por la presente te nombro reina de esta casa. Y Carlitos, me volví hacia el niño. Ahora eres Sir Carlitos, jurado a proteger a la reina Anita y asegurarte de que esté feliz y segura. Los ojos de Carlitos se abrieron. A pesar de todo, la idea de ser un caballero claramente le atraía. ¿Qué hace un caballero?, preguntó. Un caballero comparte sus juguetes con la reina. Un caballero nunca empuja ni golpea a la reina. Un caballero se asegura de que la reina obtenga la mejor comida y la silla más cómoda. ¿Puedes hacer eso, Sir Carlitos?, miró a Anita, quien lo observaba con cautelosa esperanza en sus ojos. Sí, dijo en voz baja, puedo hacer eso. 7 días después de la agresión, Darío cojeó por la puerta principal con el brazo en cabestrillo y las costillas envueltas en vendajes. Detrás de él arrastraban los pies Berta y Beatriz, ambas luciendo como si hubieran envejecido 10 años durante su semana en la cárcel del condado. Sus monos naranjas habían sido reemplazados por ropa arrugada, pero la mirada de derrota en sus ojos permanecía. Vaya, vaya, dije desde mi asiento en la mesa de la cocina donde había estado ayudando a Anita con un libro para colorear. La pandilla está toda aquí. Darío apenas podía mirarme. Su madre lo había golpeado tan severamente que había necesitado cirugía para reparar la hemorragia interna. La ironía no se nos escapó a ninguno de nosotros. Estamos de vuelta, murmuró, evitando el contacto visual. Los cargos fueron retirados cuando me negué a testificar. Qué generoso de tu parte, respondí, pero necesitamos hablar sobre el nuevo arreglo.
Me levanté y caminé hacia la encimera de la cocina donde había preparado una carpeta llena de documentos. Ya que están todos de vuelta, es hora de ajustar cuentas. Los ojos de Berta se entrecerraron. ¿Qué tipo de cuentas? Bueno, veamos. Abrí la carpeta. 7 años de Camila pagando el alquiler de esta casa mientras ustedes vivían de gratis. 7 años de facturas médicas por el abuso de su hijo. 7 años de terapia de trauma que mi nieta va a necesitar. Dolor y sufrimiento. Angustia emocional. Deslicé un papel sobre la mesa. $400,000. Eso es lo que le deben a esta familia. La mandíbula de Darío cayó. ¿400,000? ¿Estás loco? No tenemos esa cantidad de dinero. Entonces lo conseguirán. Liquiden sus activos. Consigan préstamos. Vendan lo que sea que posean. No me importa cómo lo hagan, pero van a pagar. Beatriz se rió amargamente. ¿Y si no lo hacemos? Sostuve mi teléfono, mostrando el video que ya había sido copiado a múltiples cuentas en la nube. Entonces esto se vuelve viral en todas las plataformas de redes sociales. Sus caras, su nombre, su voz, admitiendo la agresión. Buena suerte encontrando trabajo o vivienda después de eso. La habitación quedó en silencio excepto por el sonido de los crayones de Anita sobre el papel. Hay una cosa más. Continué. Camila se divorcia de ti, Darío. Hoy, los papeles ya están presentados. Camila apareció desde el dormitorio vestida con ropa limpia y llevando una pequeña maleta. Por primera vez en años, se paró derecha. Sus hombros hacia atrás. Su cabeza en alto. Me llevo a Anita y me mudo con mi padre, anunció. ¿El verdadero? ¿Qué quieres decir con el verdadero?, preguntó Berta con sospecha. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió una vez más y Hugo entró. Mi hermano gemelo lucía más saludable de lo que había estado en años. Su cara más llena, sus ojos brillantes y claros. Hola a todos, dijo con una sonrisa. Los médicos dicen que he tenido una recuperación notable. Es increíble lo que una semana de paz y tranquilidad puede hacer por la salud mental de un hombre. La familia miró a Hugo, luego a mí, luego de vuelta a él tratando de procesar lo que estaban viendo. Verán, expliqué, mientras ustedes estaban ocupados destruyéndose unos a otros, mi hermano estaba recibiendo la ayuda que necesitaba, y yo estaba obteniendo la justicia que mi familia merecía. Hugo caminó y puso su brazo alrededor de Camila. Vamos, hija. Vámonos a casa. Mientras nos preparábamos para salir, me volví hacia las 3 personas rotas sentadas en esa mesa de cocina. Saben, durante 7 años, hicieron de la vida de mi familia un infierno porque pensaron que podían, porque pensaron que éramos débiles, porque pensaron que nadie se enfrentaría a ustedes. Levanté a Anita, quien envolvió sus brazos alrededor de mi cuello con confianza. Pero esto es lo que nunca entendieron sobre la familia. Cuando lastiman a uno de nosotros, nos lastiman a todos. Y cuando amenazan a nuestros niños, despiertan algo en nosotros que realmente no quieren conocer. Miré a cada uno de ellos a los ojos. A veces las personas que creen que son débiles solo están esperando el momento adecuado para mostrarles cuán fuertes son realmente. Salimos de esa casa y nunca miramos atrás. Camila obtuvo su divorcio. Obtuvimos nuestro dinero. Y Anita tuvo la infancia que merecía. Pero lo más importante, nos recuperamos los unos a los otros, porque al final del día, la familia no se trata solo de sangre. Se trata de quién está dispuesto a luchar por ti cuando el mundo se oscurece. Se trata de quién cambiará de lugar contigo cuando ya no puedas luchar más. Se trata de un amor que es más fuerte que el miedo y un coraje que es más profundo que la ira. Mirando hacia atrás en esta historia real, me doy cuenta de que me convertí en alguien que nunca pensé que sería. 10 años en ese hospital no me rompieron. Me forjaron en un arma. Pero aquí está la cuestión. No se conviertan en mí. No dejen que la ira los consuma hasta que la violencia se convierta en su único idioma. Pasé una década aprendiendo a controlar mi rabia. Pero la verdad es que debería haber aprendido a canalizarla de manera diferente. Dios nos dio fuerza, no solo para pelear, sino para proteger. La lección no es que necesitas romper huesos para defender a tu familia, es que necesitas levantarte antes de que llegue tan lejos. Estas historias de abuelos que nos contamos sobre ser demasiado viejos, demasiado débiles, demasiado cansados para hacer una diferencia,
son mentiras. La edad no te hace impotente. Te da sabiduría. La experiencia no te hace frágil. Te hace peligroso para aquellos que se aprovechan de los inocentes. Mi consejo: no esperen hasta que su familia esté rota antes de actuar. No dejen que los acosadores los convenzan de que mantener la paz significa aceptar el abuso. Y nunca piensen que ser gentil significa ser débil. Esta historia real me enseñó que a veces el amor se parece a la furia. A veces proteger a tu familia significa convertirte en la tormenta que ellos temen. Pero Dios me ayude. Desearía haber encontrado otra manera. La verdadera lección de estas historias de abuelos no se trata de venganza. Se trata de reconocimiento. Reconozcan las señales temprano. Hablen más pronto. Busquen ayuda antes de que la situación explote, porque una vez que cruzas esa línea que yo crucé, no hay vuelta atrás al hombre que solía ser. Cada familia tiene a alguien como Hugo, alguien gentil que necesita protección. Y cada familia necesita a alguien dispuesto a ser el escudo. Solo traten de ser un escudo más inteligente de lo que yo fui. Esta historia real nos cambió a todos. Rezo para que la suya tenga un final más suave. Si esta historia les hizo pensar en los protectores de su propia familia, por favor compártanla con alguien que necesite escucharla. Escriban un comentario abajo sobre alguna vez que alguien los defendió. Y no olviden suscribirse para más historias de la vida real que importan. A veces las historias de abuelos más poderosas son las que nos recuerdan de qué somos realmente capaces cuando el amor está en juego. Se está haciendo viejo, más olvidadizo. Nos preocupa su capacidad para mantener una propiedad tan grande. Mi hijo Sebastián le dijo a la gente de bienes raíces, sin saber que yo estaba escuchando. En la gran cena familiar anual, demostré cuán aguda era realmente mi memoria, y destruí sus vidas con un sobre. Antes de contarles qué había en ese sobre, escriban su ubicación en los comentarios. Si creen que la traición familiar es el peor tipo de traición. Nunca pensé que mis propios hijos conspirarían para robar mi hogar y enviarme a morir a un asilo. Pero aquí estamos. Mi nombre es Don Roberto, y pasé 40 años construyendo puentes. Entiendo los puntos de tensión de los cimientos, cómo las pequeñas grietas se convierten en fallas catastróficas. Lo que pasé por alto fueron las fracturas que se formaban en mi propia familia. Esta mansión victoriana ha albergado a nuestra familia desde 1897. Cuando Marta murió hace 8 años, me convertí en su único guardián, decidido a mantener viva su memoria a través de la tradición. Cada año, para la gran cena familiar, abría estas puertas como ella lo hacía, dando la bienvenida a nuestros 3 hijos a casa. Sebastián, Gabriel y Valeria llenaban estas habitaciones con risas, igual que en los viejos tiempos. Durante años, funcionó. La casa respiraba de nuevo. La vajilla de Marta brillaba, sus recetas daban calidez a la cocina, y por momentos preciosos, el dolor se levantaba como la niebla de la mañana. Pero los cimientos se mueven, lo que comienza como un asentamiento se convierte en algo más peligroso. Empecé a notar cosas que un ingeniero nota: distribuciones de carga, patrones de tensión cambiantes, llamadas telefónicas que se detenían cuando yo entraba en las habitaciones, conversaciones sobre valores de propiedad disfrazadas de interés casual. Ojos que medían las molduras del techo en lugar de admirarlas. Mis hijos dejaron de ver un hogar. Empezaron a ver activos. La casa que había albergado a 4 generaciones estaba siendo tasada por las mismas personas a las que había protegido. El puente que había construido entre el pasado y el futuro estaba soportando un tráfico que nunca pretendí. Este año se sintió diferente. Aunque no podía calcular exactamente por qué, tal vez fueron las llamadas telefónicas en voz baja de Sebastián, o cómo su esposa repentinamente fotografiaba habitaciones que había ignorado durante décadas. Tal vez fue la forma en que me miraban, no con los ojos de hijos viendo a su padre, sino con la fría evaluación de contratistas evaluando la vida útil restante de una estructura. Tengo 65 años, y he aprendido que las fallas más peligrosas ocurren lenta y visiblemente, hasta que un día todo se viene abajo. Debería haber hecho los cálculos sobre mi propia familia, debería haber probado la capacidad de carga de la sangre y la lealtad. Pero todo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginé. A veces el puente que crees que es sólido se ha estado desmoronando silenciosamente bajo tus pies,
y no te das cuenta hasta que ya estás cayendo. Durante 8 años los recibí con los brazos abiertos, nunca sospechando que veían mi generosidad como debilidad. El deterioro fue sistemático, profesional. 2015, Gabriel trajo flores para la tumba de Marta. 2016, trajo una cinta métrica. Vi mi comedor convertirse en la sala de guerra de Sebastián. Papeles esparcidos como planes de batalla, llamadas telefónicas a medianoche. Mis alfombras persas desgastadas por sus paseos de un lado a otro. Solo necesito respaldo, murmuraba, mirando la moldura del techo como si tuviera su salvación. Su esposa empezó a fotografiar todo. Para los recuerdos, afirmaba, pero sus ojos calculaban metros cuadrados, no sentimientos. Valeria perfeccionó el arte de la impotencia estratégica. Sonrisas dulces durante la cena, dolores de cabeza misteriosos durante la limpieza. Simplemente no soy buena en ese tipo de cosas, susurraba desapareciendo escaleras arriba mientras yo limpiaba las huellas de sus hijos del piano de Marta. 4 días se convirtieron en 5. 5 se convirtieron en una semana. Mis facturas de supermercado se triplicaron. Dormían hasta el mediodía. Exigían café fresco. Esperaban 3 comidas preparadas a tiempo. Me convertí en el empleado doméstico en mi propia casa. Las preguntas empezaron siendo bastante inocentes. Papá, ¿no es esta casa demasiado grande? ¿Has pensado en mudarte a algo más pequeño? ¿Qué pasa cuando no puedas manejar el mantenimiento? Pero sus ojos contaban historias diferentes. Sebastián probaba la estabilidad de la barandilla. Gabriel medía los marcos de las ventanas. Dejaron de preguntar sobre mi salud y comenzaron a evaluar mi longevidad. 2021 trajo contratistas, amigos que casualmente se especializaban en ventas de propiedades. 2022 trajo revistas inmobiliarias dejadas casualmente en mi mesa de café. Llegaban esperando servicio. Se iban esperando herencia. Cocinaba para 12. Limpiaba para 12. Era anfitrión para 12. Me trataban como al cuidador de su futura propiedad. El punto de quiebre llegó la Navidad pasada, cuando encontré a la esposa de Sebastián en el dormitorio de Marta revisando los joyeros. Solo admirando el gusto de mamá, dijo, pero la aplicación de tasación en su teléfono sugería lo contrario. Para el 2022, ya no estaba recibiendo a la familia. Estaba dirigiendo un hotel gratuito para extraños desagradecidos que resultaban compartir mi ADN. Algo estaba cambiando en la dinámica familiar, pero aún no podía verlo. Como la fatiga del metal, el daño estaba ocurriendo en lugares que no podía medir hasta el día en que toda la estructura fallaría catastróficamente. Simplemente no sabía que ya habían comenzado la demolición. La primera grieta en su fachada apareció en una sofocante tarde de agosto, cuando regresé de la ferretería antes de lo esperado. Esa dinámica cambiante que había sentido estaba a punto de revelarse de la manera más devastadora posible. Había ido a comprar burletes, el tipo de tarea de mantenimiento que evita que una casa de 126 años se desmorone. El calor era brutal incluso para finales de verano, y había acortado mis mandados cuando la humedad se volvió insoportable. La puerta principal se abrió silenciosamente. Algo de lo que siempre había estado orgulloso. Esas bisagras bien engrasadas que Marta solía decir que me hacían sonar como un fantasma llegando a casa. Hoy, ese silencio me serviría de maneras que nunca imaginé. La voz de Sebastián flotaba desde mi estudio, confiada y profesional. Sí, es una victoriana de 1897 en el distrito histórico. Ubicación privilegiada, madera original en todas partes, valor actual de mercado. Fácilmente $2.800.000. Me congelé en el pasillo con la bolsa de compras aún en la mano. Se está haciendo viejo, más olvidadizo. Nos preocupa su capacidad para mantener una propiedad tan grande. El tono de Sebastián era clínico, distante, como si estuviera hablando de un edificio deteriorado, no de su padre. La voz en el otro extremo sonaba metálica a través del altavoz. Profesional. El momento del mercado es crucial. El otoño suele ser lo mejor para este grupo demográfico. Los compradores están pensando en establecerse antes de las fiestas. Mis piernas se sentían inestables. Me presioné contra la pared oculto por la curva de la escalera. Hemos investigado centros de vida asistida, continuó Sebastián. La residencia El Atardecer tiene excelentes críticas. Atención completa.
hermosos jardines. Estaría mucho más feliz allí. La voz de su esposa se unió a la conversación. ¿Cuándo pueden venir a una evaluación completa? Preferiríamos manejar esto antes de que se apegue demasiado a quedarse. Demasiado apegado a mi propia casa. La familia está de acuerdo en que es lo mejor para todos los involucrados, dijo Sebastián con la autoridad de alguien que nunca había preguntado qué quería yo. Retrocedí lentamente. Mi precisión de ingeniero fallándome por primera vez en décadas. Mis manos temblaban mientras dejaba la bolsa en la cocina. Los burletes esparcidos por la encimera de Marta. Como evidencia de mi propia obsolescencia, Sebastián estaba poniéndole precio a mi vida como si fuera una mercancía. No solo la casa, a mí, mi independencia, mis recuerdos, mis años restantes. Había calculado mi valor hasta el último dólar y me había encontrado prescindible. Esto no era una preocupación espontánea por un padre anciano. Esto era premeditación, planificación. Habían estado discutiendo mi futuro sin mí, tomando decisiones sobre dónde viviría, cómo moriría, qué pasaría con todo lo que Marta y yo habíamos construido juntos. La peor parte no fue la traición, fue la eficiencia casual de la misma. Sebastián discutía enviarme a la residencia el atardecer como si estuviera organizando el almacenamiento de muebles no deseados. En ese momento, entendí que mis hijos ya no visitaban a su padre. Estaban tasando su herencia, y yo era solo un obstáculo para la liquidación. Necesitaba saber qué tan profunda era esta traición, y si se trataba solo de codicia o de algo mucho peor. Elena se me acercó esa mañana de septiembre nerviosa, agarrando algo que lo cambiaría todo. Habían pasado 2 semanas desde que había escuchado la conversación inmobiliaria de Sebastián, y había estado estudiando a mis hijos como planos estructurales, buscando signos de daños más profundos. Debería haber sabido que Elena sería quien me mostraría qué tan lejos se habían agrietado ya los cimientos. Ella había sido parte de nuestra familia por más tiempo del que duran algunos matrimonios, llegando cada mañana con la eficiencia tranquila que Marta siempre había apreciado. Esta mañana, su calma habitual fue reemplazada por algo que nunca había visto antes. Miedo, don Roberto, dijo con la voz apenas por encima de un susurro. Hay algo que necesita ver. Me entregó una carpeta manila, sus manos temblando ligeramente. Encontré esto en el maletín de Sebastián cuando estaba limpiando la habitación de huéspedes ayer. No entendí lo que significaban, pero los documentos en el interior me helaron la sangre. Papeles de hipoteca, membrete oficial del banco. Mi nombre escrito cuidadosamente en la parte superior, pero la firma en la parte inferior pertenecía a otra persona completamente. Esa no es mi letra, dije, aunque ambos ya lo sabíamos. Agarré el teléfono y marqué al Banco Nacional. Mis manos más firmes de lo que tenían derecho a estar. Años de gestión de crisis en sitios de construcción me habían enseñado a funcionar incluso cuando todo se estaba desmoronando. ¿Ha habido algún tipo de error con mi hipoteca?, le dije al oficial de préstamos. No hay error, don Roberto. Su préstamo sobre el valor líquido de la vivienda fue aprobado hace 3 meses. $120,000. Su hijo Sebastián presentó todos los documentos de poder notarial adecuados. La habitación se inclinó. Nunca firmé ningún poder notarial. El silencio en el otro extremo se estiró como un cable bajo demasiada tensión. Señor, creo que necesita venir inmediatamente. La voz de Elena cortó mi conmoción. Don Roberto, hay más. Sacó su teléfono, mostrándome un bloc de notas donde había estado rastreando algo. Sebastián ha estado recibiendo llamadas de intercambios de criptomonedas. Llamadas enojadas. Lo escuché llorando por teléfono con su esposa la semana pasada. Lo perdió todo, ¿verdad? Ella asintió. Cada centavo. Y ahora, ella señaló los papeles de la hipoteca. Llamé al banco de nuevo. ¿Qué pasa si este préstamo no se paga? Si el pago no se recibe dentro de 60 días, comenzaremos los procedimientos de ejecución hipotecaria. Lo siento, don Roberto, pero el papeleo parece estar en orden desde nuestro lado. 60 días. Sebastián había puesto mi casa, la casa de Marta, 4 generaciones de historia familiar, en riesgo por la especulación con criptomonedas. Había falsificado mi firma, fabricado documentos legales y apostado dinero que nunca fue suyo para empezar.
Elena se sentó en silencio mientras yo procesaba la magnitud de lo que mi hijo había hecho. No solo planeaba robar mi casa, ya la había robado. La escritura aún podría tener mi nombre, pero el banco era el dueño ahora, gracias al fraude de Sebastián. ¿Qué tipo de hombre le roba a su propio padre? Le pregunté a la habitación vacía. El tipo desesperado, respondió Elena suavemente. Pero don Roberto, los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Si está dispuesto a falsificar su firma, no necesitaba terminar. Si Sebastián cometía fraude hipotecario, ¿de qué más era capaz? Mi hijo no solo había planeado robar mi casa, ya la había robado. Y ahora tenía 60 días para descubrir cómo salvar todo lo que Marta y yo habíamos construido, o verlo desaparecer, para pagar sus deudas de juego. Necesitaba tiempo para procesar esta devastadora traición, pero el tiempo era lo único que la codicia de Sebastián me había robado también. Mientras buscaba los papeles originales de la hipoteca, encontré algo que me dejó sin aliento. Procesar la devastadora traición de Sebastián había consumido mis días, pero necesitaba esos documentos de propiedad originales para probar el fraude hipotecario. El escritorio antiguo de Marta, el que había heredado de su abuela, parecía el lugar lógico para comenzar. Había evitado ese escritorio durante 8 años. Demasiados recuerdos vivían en esos cajones. Demasiada de la esencia de Marta aún persistía en la cuidadosa organización de sus papeles. Pero la desesperación te hace valiente. Y la fecha límite de 60 días de Sebastián no dejaba lugar para el sentimentalismo. Los cajones principales contenían lo que esperaba: pólizas de seguro, registros de impuestos, el papeleo mundano de una vida bien vivida. Pero mientras buscaba más profundo, mis dedos encontraron algo inusual. Un compartimento oculto que nunca supe que existía. Dentro yacía un sobresellado. La letra de Marta inconfundible a través del papel color crema. Para abrir solo si nuestros hijos demuestran ser indignos de nuestro amor. Marta. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. El testamento real de Marta fechado una semana antes de su muerte. Escrito en su cuidadosa letra, con la precisión de alguien que sabía que el tiempo se estaba acabando. Mi queridísimo Roberto, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces nuestros temores sobre los hijos se han hecho realidad. Los he visto cambiar estos últimos años. He visto la forma en que miran nuestra casa, a nosotros. Si han olvidado los valores que les enseñamos, si el amor ha sido reemplazado por la codicia, entonces todos nuestros activos deben ir a donde harán el mayor bien, a los niños que no tienen nada. El lenguaje legal era claro y vinculante. Si Roberto determina que nuestros hijos han olvidado que el amor sin respeto no es amor en absoluto, entonces todas las propiedades, inversiones y activos se transferirán inmediatamente a organizaciones benéficas para niños en el área. Marta lo sabía. De alguna manera, mi brillante esposa había visto venir este día y se había preparado para ello. Encontré más evidencia en sus archivos, correspondencia con hospitales infantiles, reuniones con abogados que nunca había conocido, conversaciones sobre el establecimiento de fideicomisos. El testamento que mis hijos me habían mostrado después de su funeral era una falsificación. Habían ocultado los verdaderos deseos de Marta y creado su propia versión. Una que garantizaba su herencia independientemente de su comportamiento. A la mañana siguiente conduje a la oficina del licenciado Jiménez en el centro. Él era la elección de Marta, no la mía. Un hombre cuya reputación de integridad era legendaria en los círculos legales de la ciudad. Necesito ejecutar los verdaderos deseos de mi difunta esposa, le dije colocando el testamento de Marta en su escritorio de caoba. Jiménez leyó cuidadosamente, su expresión volviéndose más seria con cada párrafo. Esto es inquebrantable, don Roberto. Su esposa fue muy minuciosa. Esa tarde me reuní con la fundación del hospital infantil. La directora de desarrollo, una mujer amable con ojos gentiles, sonrió con tristeza cuando me presenté. La señora Marta habló con nosotros varias veces antes de fallecer, dijo. Ella esperaba que nunca fuera necesario, pero quería que todo estuviera en su lugar por si acaso. Dijo que prefería ayudar a los niños que no tenían nada que recompensar a los hijos que lo habían olvidado todo. Octubre pasó volando en un borrón de preparativos legales. Cada documento tenía que ser perfecto, cada contingencia planeada.
Marta me había dado el arma perfecta contra la codicia de mis hijos, pero tenía que empuñarla con cuidado. La ironía no se me escapaba. Mientras Sebastián falsificaba documentos para robarme, yo estaba preparando documentos para honrar los deseos más profundos de mi esposa. Mientras él destruía los cimientos de nuestra familia, yo estaba construyendo algo que perduraría más allá de todos nosotros. Marta me había dado la manera perfecta de honrar su memoria y enseñar a nuestros hijos la lección que desesperadamente necesitaban. Esta gran cena familiar sería diferente a cualquier otra en la historia de nuestra familia. El regalo final de Marta salvaría a nuestra familia, o terminaría lo que la codicia de Sebastián había comenzado. De cualquier manera, finalmente se haría justicia. La mañana de la cena se sintió como la calma antes de una tormenta que se había estado gestando durante 8 años. El comedor nunca había lucido más elegante. Elena se había superado a sí misma con la puesta de la mesa. La mejor vajilla de Marta brillaba bajo el candelabro de cristal. Los centros de mesa de otoño dispuestos con precisión matemática. Suficientes cubiertos para la familia que estaba a punto de implosionar. A diferencia de cualquier otra reunión en nuestra historia, esta terminaría con todo. Llegaron de muy buen humor riendo y bromeando mientras llenaban el vestíbulo con abrigos y conversación. Sebastián parecía particularmente jovial, prácticamente rebotando sobre sus talones mientras inspeccionaba las habitaciones. Papá finalmente ha entrado en razón sobre mudarse a algo más pequeño. Le susurró a su esposa lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Este lugar traerá una fortuna. Gabriela sintió con aprobación ante las últimas fotografías de las molduras que había tomado la esposa de Sebastián. El momento del mercado no podría ser mejor. Incluso Valeria parecía más ligera, como si un gran peso estuviera a punto de ser levantado de sus hombros. No tenían idea de que estaban entrando en su propio día del juicio. La cena transcurrió con normalidad, el pavo cortado con precisión, las guarniciones pasadas con cortesía practicada, la pequeña charla fluyendo como el vino. Elogiaron la cocina de Elena, admiraron las decoraciones de otoño, discutieron todo excepto a lo que realmente habían venido. Cuando terminamos el postre, me levanté lentamente, mi mente de ingeniero calculando el momento exacto para el máximo impacto. Antes de dar las gracias, dije con mi voz cortando su charla cómoda, necesitamos abordar algunas verdades. La habitación se quedó quieta. El tenedor de Sebastián se congeló a mitad de camino hacia su boca. Le he pedido a mi abogado que nos acompañe como testigo de lo que sucede a continuación. Hice un gesto al licenciado Jiménez, quien dio un paso adelante desde el pasillo donde había estado esperando. La cara de Sebastián se quedó sin color. «Papá, ¿qué está pasando?» «Sebastián», dije colocando los documentos de la hipoteca sobre la mesa como evidencia en un juicio. «¿Te gustaría explicar la hipoteca de $120,000 que falsificaste contra mi casa?» El silencio era ensordecedor. La copa de vino de su esposa se resbaló de sus dedos, rompiéndose contra el plato de porcelana de Marta. Yo puedo explicarlo», tartamudeó Sebastián, pero su voz se quebró como un adolescente atrapado robando. «Apostaste $120,000 de dinero robado en criptomonedas». Continué con mi voz firme como la roca madre. «Dinero que obtuviste falsificando mi firma y fabricando documentos de poder notarial». Gabriel se puso de pie de un salto. «Yo no tenía conocimiento de esto. Soy un funcionario de la corte». «Sebastián, me prometiste que se lo dirías», siseó su esposa con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero yo no había terminado. Hay algo más que deben saber», dije sacando el sobresellado de Marta. El verdadero testamento de su madre. Leí las palabras de Marta en voz alta, su voz pareciendo llenar la habitación desde más allá de la tumba. «El amor sin respeto no es amor en absoluto. Si nuestros hijos han olvidado los valores que les enseñamos, todos los activos irán a organizaciones benéficas para niños». El sollozo de Valeria rompió el silencio. «Nunca vimos este testamento». «Porque lo escondieron», respondí, «y falsificaron uno falso, tal como Sebastián falsificó los papeles de la hipoteca». La representante de la caridad dio un paso adelante como lo había arreglado. «Siguiendo los deseos de Marta en mi propia conciencia, estoy donando esta casa y todo mi patrimonio a la fundación del hospital infantil». Las palabras los golpearon como un golpe físico.
La esposa de Sebastián se agarró el pecho. El esposo de Valeria agarró la mesa para apoyarse. Sebastián parecía que iba a vomitar. Y Sebastián, agregué encontrando sus ojos aterrorizados. El FBI estará muy interesado en tu fraude hipotecario. El licenciado Jiménez ya ha hecho la llamada. El momento de completo silencio que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Era el sonido de una familia destruyéndose a sí misma por la codicia, finalmente encontrando las consecuencias de la sabiduría de Marta, probándose a sí misma desde más allá de la tumba. El silencio que siguió fue ensordecedor. No solo tranquilo, sino la completa ausencia de todo lo que una vez nos había hecho una familia. La explosión que siguió no fue solo ira, fue puro pánico desesperado. Ese silencio ensordecedor se rompió como vidrio cuando todo el peso de su situación los golpeó. Esto ya no era un desacuerdo familiar. Esto era la ruina financiera, cargos criminales y la destrucción completa de todo con lo que habían contado. Sebastián fue el primero en quebrarse. Papá, puedo explicarlo. Iba a decírtelo. Su voz se agudizaba con cada palabra como un hombre ahogándose en sus propias mentiras. Necesitábamos el dinero. Su esposa gritó, su compostura completamente perdida. El negocio de Sebastián estaba fracasando. Teníamos acreedores llamando todos los días. Pero Gabriel, siempre el abogado, inmediatamente entró en modo de autopreservación. No sabía nada sobre fraude hipotecario. Soy un funcionario de la corte. Podrían inhabilitarme. La cara de la esposa de Sebastián se retorció de rabia. Esto es una locura. No puedes simplemente regalar la herencia de nuestros hijos. Tenemos derechos. Papá, por favor. Valeria se disolvió en lágrimas, su fachada gentil desmoronándose. Nunca quisimos lastimarte. Solo estábamos preocupados de que estuvieras solo en esta casa grande. Su esposo intentó actuar como pacificador. Su voz temblaba. Tal vez deberíamos cancelar esto, hablar en privado, resolver algo. Pero permanecí perfectamente tranquilo, la fuerza de Marta fluyendo a través de mí como refuerzo de acero. En concreto, su madre predijo este momento exacto. Dije sacando más de la carta de Marta. Ella escribió, cuando se enfrenten a su codicia, culparán a todos menos a sí mismos. Reclamarán ser víctimas mientras victimizan a otros. Exigirán derechos que nunca ganaron y amor que nunca dieron. La precisión de las predicciones de Marta fue devastadora. Cada palabra que había escrito se estaba desarrollando exactamente como lo había previsto. Su desesperación escaló como un edificio bajo demasiada tensión. «Impugnaremos esto», gritó Gabriel, su compostura profesional destrozada. «No eres mentalmente competente. Ningún tribunal mantendrá esto. Estás destruyendo a la familia por dinero», acusó Sebastián, la ironía completamente perdida en él. «¿Qué pasa con los nietos?», suplicó Valeria, intentando una última manipulación. «Son inocentes. Los estás castigando por nuestros errores». Me levanté lentamente, mi mente de ingeniero calculando el momento exacto para mis palabras finales. ¿Querían mi casa con tanta fuerza?, dije con mi voz llevando la autoridad de 4 décadas construyendo cosas que perduran. Olvidaron que yo todavía vivía en ella. La habitación quedó en silencio de nuevo, pero esta vez fue el silencio de la derrota, no del shock. «Largo», dije en voz baja, «todos ustedes. Y no vuelvan hasta que recuerden lo que realmente significa la familia». El licenciado Jiménez dio un paso adelante. Su presencia un recordatorio de que esto no era solo drama familiar. Era un asunto legal. El FBI querrá entrevistar a Sebastián dentro de la semana, dijo con naturalidad. Fue entonces cuando el verdadero pánico se instaló. La cara de Sebastián se puso gris. Su esposa comenzó a hiperventilar. Incluso Gabriel parecía aterrorizado, dándose cuenta de que los crímenes de su hermano podrían salpicar su carrera legal. Se fueron en etapas, como un edificio colapsando piso por piso. Sebastián salió tropezando primero, su esposa sosteniendo su cuerpo tembloroso. Ambos destruidos por el peso de las consecuencias criminales. Gabriel trató de mantener algo de dignidad, pero su amenaza de despedida cayó plana. «Esto no ha terminado, papá. Pelearemos esto». Valeria fue la última en irse, lágrimas corriendo por su rostro.
Te amo, papi, susurró. Pero incluso eso se sintió calculado ahora. Mientras los veía alejarse, el auto de Sebastián zigzagueando ligeramente, los neumáticos de Gabriel chirriando, las luces de freno de Valeria desapareciendo en el crepúsculo, me pregunté si acababa de salvar a mi familia o destruirla para siempre. Elena apareció a mi lado, su presencia leal, firme como siempre. Hizo lo que la señora Marta hubiera querido, dijo suavemente. Solo el tiempo diría si había tomado la decisión correcta, pero por primera vez en años, sentí que finalmente estaba construyendo algo en lugar de verlo desmoronarse. 12 meses viajando por el mundo me habían dado perspectiva, pero volver a casa se sintió como entrar en una vida completamente diferente. La casa lucía exactamente como la había dejado, mantenida con el mismo cuidado que Elena siempre había mostrado, pero ahora bajo la gentil administración de la Fundación del Hospital Infantil, habían honrado su promesa. Podía vivir aquí como cuidador todo el tiempo que necesitara, atendiendo el lugar que había formado a 4 generaciones de nuestra familia. Si había tomado la decisión correcta, sería respondido por las 3 llamadas telefónicas separadas que había recibido durante mi última semana en Escocia. Valeria vino primero, llegando en una tarde fresca de noviembre sin nada de la fragilidad indefensa que recordaba. Caminaba diferente ahora, hombros hacia atrás, ojos directos como alguien que finalmente había aprendido a llevar su propio peso. Me divorcié, dijo sin preámbulos, acomodándose en la silla favorita de Marta. Finalmente me defendí como me enseñaste en esa cena. Me contó sobre su nuevo trabajo enseñando en una escuela del centro de la ciudad, trabajando con niños que no tenían nada pero aún así lograban sonreír. Trabajar con niños que no tienen nada me enseñó lo que realmente importa. La carta de mamá tenía razón sobre todos nosotros. Gabriel llegó al día siguiente luciendo más viejo pero de alguna manera más sólido. La arrogancia se había ido, reemplazada por humildad. Perdí varios clientes importantes. Mi esposa solicitó la separación. Pasé un año en terapia, papá, aprendiendo que mi valor no es mi riqueza. Su voz se quebró ligeramente. Los nietos preguntan por ti constantemente. Quiero ganarme de nuevo el derecho a ser tu hijo. Sebastián vino último, llegando solo en una camioneta destartalada. Su transformación fue la más dramática de todas. Había perdido mucho peso, su rostro curtido por el trabajo honesto y las consecuencias honestas. Papá, serví 6 meses en seguridad mínima. Prisión federal, fue lo mejor que me ha pasado. Se sentó pesadamente en la silla donde una vez había planeado mi futuro. El primer mes estaba enojado con todos menos conmigo mismo. Te culpé a ti por ser irrazonable. Culpé a mi esposa por no apoyarme. Culpé al sistema por ser injusto. Luego mi compañero de celda, un anciano llamado Francisco, que había malversado fondos de su iglesia, me hizo una pregunta simple. ¿Qué construiste, hijo? Le conté sobre mis negocios fallidos, mis esquemas, mis planes. Él solo sacudió la cabeza. La voz de Sebastián se volvió silenciosa. Francisco dijo, pregunté qué construiste, no qué tomaste. En mis años nunca construí nada que perdurara. Solo tomé de personas que confiaban en mí. Esa noche no pude dormir. Comencé a leer en prisión, no libros de negocios o esquemas para hacerse rico, sino libros sobre carácter, sobre integridad. Te escribí cartas que nunca envié disculpándome por cosas que ni siquiera me di cuenta de que había hecho mal. El detalle de trabajo era servicio de cocina. 6 de la mañana a 6 de la tarde lavando platos, trapeando pisos, sirviendo comida a hombres que habían cometido los mismos errores que yo. Mis manos sangraron la primera semana. Nunca había hecho trabajo real antes. Mi esposa me visitó una vez en el 3er mes. Me miró a través de esa división de vidrio y dijo, ya no sé quién eres. Le dije que finalmente me estoy convirtiendo en quien debería haber sido todo el tiempo. Ella nunca regresó. Sebastián me mostró sus manos. Encallecidas, marcadas, honestas. Estoy trabajando en construcción ahora. Papá, 40 horas a la semana de trabajo real construyendo cosas en lugar de derribarlas. Estoy pagando cada centavo, incluso si me toma 20 años. Nunca te agradecí por no presentar cargos adicionales. El fiscal dijo que podrías haberme enviado lejos por 5 años, pero elegiste la misericordia sobre la justicia. Su voz tembló.
Olvidé todo lo que tú y mamá me enseñaron sobre ganarse las cosas en lugar de tomarlas. La prisión me enseñó la diferencia. Por primera vez en años, vi a mis hijos. No su codicia, no sus esquemas. Solo las personas que había criado antes de que la riqueza y las expectativas los corrompieran. Tal vez era hora de ver si el plan de Marta había funcionado. Si la redención ganada a través del sufrimiento podía reconstruir lo que la traición había destruido. Esta gran cena familiar se sintió diferente. No por la casa o el dinero, sino por las personas sentadas alrededor de la mesa de Marta. El plan de Marta había funcionado de maneras que yo apenas comenzaba a entender. El comedor lucía exactamente igual. Elena había mantenido cada detalle con amorosa precisión. Pero la energía estaba completamente transformada. En lugar de 12 cubiertos para personas que se sentían con derecho a estar allí, teníamos 8 para personas que entendían el significado de la gratitud. Sebastián llegó primero llevando un pastel de calabaza casero que se veía ligeramente torcido pero olía a cielo. Aprendí a cocinar en prisión, dijo con una sonrisa tímida que me recordó al niño que una vez había sido. Francisco me enseñó la receta de su abuela. Dijo que un hombre que no puede alimentarse a sí mismo tampoco puede alimentar a su familia. Gabriel vino después con sus hijos, pero estos no eran los niños malcriados y destructivos que recordaba. Tomás sostuvo la puerta para su hermana Emma, y ambos pidieron permiso antes de sentarse. Papá dice que actuábamos malcriados antes, dijo Tomás seriamente. Queremos ganar nuestra mesada ahora, abuelo. Emma asintió con seriedad. Y aprendimos a decir gracias de verdad. No solo porque los adultos nos obligan. Valeria fue la última en llegar. Pero se movió por la casa con propósito, comenzando inmediatamente a organizar los platos para servir y coordinar con Elena. Ya no soy la niña indefensa, dijo atándose uno de los viejos delantales de Marta. La prisión le enseñó a Sebastián a cocinar. El divorcio me enseñó a cuidarme a mí misma. Mientras nos sentábamos a cenar, noté algo notable. Todos estaban ayudando. Sebastián cortó el pavo con la cuidadosa precisión de alguien que había aprendido a valorar cada recurso. Gabriel sirvió vino, pero controló su propio consumo. Valeria se aseguró de que todos tuvieran lo que necesitaban antes de sentarse ella misma. La conversación también fue diferente. En lugar de cortesías superficiales, hicieron preguntas reales. Sobre mis viajes. Sí, pero también sobre mi salud. Mi soledad durante el año fuera. Mis esperanzas para el futuro. Cuéntanos sobre Escocia, papá, dijo Gabriel. ¿Cuál fue tu parte favorita? La gente, respondí honestamente. Donde quiera que fui. Conocí familias que habían pasado por tiempos difíciles pero se mantuvieron unidas. Me hizo darme cuenta de algo importante. Me levanté sintiendo la presencia de Marta tan fuertemente como si estuviera parada a mi lado. La caridad ha acordado dejar que la familia vuelva a comprar la casa, anuncié. Pero solo si pueden probar que entienden su valor real. Sus rostros mostraron esperanza, pero no la codicia desesperada que había visto antes. No se trata del dinero, continué. Se trata de los recuerdos que hacemos aquí, los valores que transmitimos, el amor que elegimos dar y recibir. Saqué la página final de la carta de Marta, la que había guardado para este momento. Su madre escribió: la verdadera herencia no es dinero, es carácter. El mayor regalo que los padres pueden dar es enseñar a los hijos su propio valor y la comprensión de que el amor debe ganarse y mantenerse. Sebastián se secó los ojos. Olvidamos eso, ¿verdad? Por un tiempo, admití. Pero olvidar no es permanente si estás dispuesto a recordar. Elena apareció en la puerta observando a nuestra familia con la expresión satisfecha de alguien que había presenciado un pequeño milagro. La señora Marta estaría orgullosa, dijo suavemente, mientras limpiábamos juntos, realmente juntos con todos contribuyendo. Sentí algo que no había experimentado en años. Paz. No perdí a mi familia en esa cena hace 2 años. Los encontré. A veces amar significa dejar caer a las personas para que puedan aprender a levantarse. A veces la mayor amabilidad es negarse a permitir la debilidad. La mayor herencia que podía dejarles no era esta casa ni ninguna cantidad de dinero. Era el conocimiento de su propio valor y la comprensión de que el amor real, debe ganarse, mantenerse y nunca darse por sentado. Marta había tenido razón en todo,
incluso desde más allá de la tumba, especialmente desde más allá de la tumba. Mirando hacia atrás en este viaje, me doy cuenta de que cometí un error crucial que casi me cuesta todo lo que apreciaba. Esperé demasiado para establecer límites con mis hijos. Durante 8 años confundí permitir con amar, confundiendo su comodidad con mi éxito como padre. No sean como yo. No esperen hasta que su familia trate su generosidad como debilidad antes de actuar. El amor sin respeto no es amor en absoluto. Es una transacción que llevará a la bancarrota a su alma. La lección más difícil que aprendí es que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Cuando descubrí la traición de mis hijos, sentí que Dios estaba probando mi fe en los mismos valores que Marta y yo habíamos tratado de inculcar. Pero Dios tiene una forma de trabajar a través de nuestros momentos más oscuros. ¿No es así? El testamento oculto de Marta no fue solo preparación legal, fue sabiduría divina. Ella entendió que la verdadera herencia no es dinero o propiedad, sino carácter e integridad. Estas historias de abuelos que nos contamos sobre la lealtad familiar pueden volverse peligrosas cuando nos impiden exigir un respeto básico. Esta historia real me enseñó que los límites no son muros, son puentes hacia relaciones más saludables. Cuando mis hijos tocaron fondo, finalmente miraron hacia arriba. El tiempo de Sebastián en prisión, la terapia de Gabriel, la nueva independencia de Valeria. Estos no fueron castigos, fueron la forma de Dios de redirigir sus caminos. Las historias de abuelos más poderosas no se tratan de malcriar a los nietos o mantener la paz a cualquier costo. Se tratan de enseñar a la próxima generación que el amor debe ganarse y mantenerse. Cada historia real de lucha familiar tiene el potencial de redención si somos lo suficientemente valientes para exigir algo mejor. Mientras termino de compartir estas historias, estoy agradecido por cada momento doloroso. Esta historia real del colapso y la reconstrucción de nuestra familia prueba que nunca es demasiado tarde para elegir el respeto sobre la comodidad. A veces el amor significa decir no. A veces el mayor regalo que puedes dar a tus hijos es dejarlos caer para que puedan aprender a levantarse. Si mi historia resuena con su corazón, por favor compartan sus propias experiencias en los comentarios abajo. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre mantener la paz y exigir respeto en su familia? Compartan esta historia con alguien que pueda necesitar escucharla. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más historias de la vida real que nos recuerdan lo que realmente importa en este mundo.